y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Solo debes creer y confiar en Él. Acéptalo de todo corazón, pero no te demores más. Falta muy poco ya para la vuelta del Rey. El gran conflicto está por terminar. Dios y sus ángeles vencerán y todos van a ver la gloria de Cristo. Él vendrá con gran poder y los llevará al cielo para vivir con Él por la eternidad. Viviremos con Oh Dios, que oyes cada oración, tú que ves tras mis ojos y mi corazón, de mis tinieblas y dudas oiré esa voz que atraviesa y que inunda mi ser. Cruza conmigo la furia del mar, divide mis aguas, dame libertad. Cruza a mi lado la furia. Muy buenas noches, queridos amigos, Dios les bendiga. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente para el estudio del libro Evento de los Últimos Días. Es increíble, este estudio está muy, pero muy bueno. Lástima que se nos termina. Miren lo que nos falta. No nos falta nada. Y de esto vamos a comer algunas paginitas hoy. Así que nos va a faltar, a ver, miren lo que nos falta. Nos faltan 3 capítulos y se termina y comenzamos con el libro. ¿Cuál libro nos toca? Exactamente. Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Así que vayan consiguiéndolo, vayan descargándolo, ¿sí? Para que podamos tener el libro todos y podamos seguir allí la lectura. Saludamos a todos aquellos que van llegando, aquellos que están poniendo bendiciones, que nos están saludando desde YouTube, a los que dicen gracias, a todos. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. La verdad que es emocionante este capítulo, es bien emocionante. Hay cosas muy interesantes para decir, algunos principios que aprenderemos y buscaremos. Por favor, vayan buscando, y el que lo encuentra lo pone allí, el capítulo y el versículo del libro que nos dice que Dios le dio todo el juicio al Hijo. Aquellos que han hecho varias veces la fe de Jesús lo van a encontrar muy, pero muy fácil, ¿sí? Así que, por favor, busquen allí el libro, capítulo y versículo que nos dice
que Dios todo el juicio se lo dio al Hijo. Mientras tanto, vamos a orar, vamos a entregarle este programa al Señor y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 17 y con la profundización del mismo. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, gracias por estar con nosotros, gracias por este capítulo nuevo que podemos hoy repasar y profundizar. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en la lectura del libro del Espíritu de Profecía, este evento de los últimos días, que nos guíes también en las reflexiones que haremos, que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón para entender esta revelación que tú le diste a tu sierva para nosotros y que también la podamos aplicar en nuestra vida. Bendice a cada hermano y hermana que hoy está con nosotros, que lo esté mirando hoy en vivo o cuando lo mire en diferido, que tú lo estés bendiciendo y tu Espíritu Santo esté en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a ir a la página 242 y entonces vamos a empezar a leer el capítulo 17. Se ve que la comida de hoy estaba muy salada, así que a tomar bastante agua. Y eso que comí a las 6:30 de la tarde cuando se terminó el ayuno que estuvimos haciendo hoy con un grupo de hermanos. Pero se ve que le puse mucha sal. Así que disculpen si bebo mucha agua, pero bueno, voy a ir haciendo cortecitos con el agua. Serán derramadas las copas de la ira de Dios, dice el primer subtítulo. Y empieza diciendo lo siguiente, la primera cita. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. ¿Sí? Este capítulo está basado o revela lo que nos cuenta y lo que nos revela también, valga la redundancia, Apocalipsis capítulo 16. Allí están las 7 últimas plagas, ¿sí? Y entonces allí nos dice la palabra de Dios en el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y ahí comienza cada una de las plagas. Hay una advertencia en el versículo 15 y siguen hasta la 7ª plaga, ¿sí? Así que allí comienzan las plagas. No vamos a leer todas las plagas porque las vamos a ir leyendo y describiendo en el capítulo 17. Pero tengan la Biblia abierta que vamos a ir haciendo algunas consultas en algunos versículos. Bienvenidos a los que se van sumando. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comienza a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Nos sigue diciendo aquí la sierva del Señor, cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultad y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de verdad se unirán bajo el liderazgo de los agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de gran batalla de Armagedón. Así que cuando cierre el tiempo de gracia, cuando cierra el tiempo de gracia es cuando Jesús deja de interceder, cuando arroja el incensario, cuando ya no hay misericordia, cuando Jesús ya sale del lugar santísimo. Lo que describe Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, se levantará de su trono, se levantará de su intercesión. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En ese tiempo de angustia, para los justos es el tiempo de angustia Jacob, para los impíos es el tiempo de angustia cual nunca fue porque caen las 7 últimas copas de la ira de Dios. Sin mezcla de misericordia. Ya no hay Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo se va retirando hasta ese momento que se retira por completo. Y entonces las plagas empiezan a caer en el planeta Tierra. Las plagas no son universales. No va a caer la primera plaga sobre todo el mundo, la segunda sobre todo el mundo, la tercera. No. Sino que van a caer en diferentes partes del mundo. Porque si no, no quedaría planeta para cuando Jesús viene, no quedarían habitantes de la tierra. Pero el mundo quedará sumido en la miseria y en cosas muy terribles. Mirna, muchísimas gracias. Allí ya nos contestó San Juan 5:22. Ya vamos a tocar ese versículo dentro de algunas citas. Página 243. Cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Ninguna pluma. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, allí está la profecía,
va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Así que lo que pasó en Jerusalén en la primera o en el primer cumplimiento de la profecía de Mateo 24 volverá a pasar con todo el mundo. Con todo el mundo. Y eso que pasó en Jerusalén no es más que un pálido reflejo de lo que pasará en el mundo. Cosas terribles pasaron allí. Las madres se comían a sus hijos. De noche no se podía andar por la ciudad porque te comían si te agarraban de noche. Una cosa que no tiene nombre. Cosa increíble, increíble de pensar. Pero eso es un pálido reflejo de lo que será el fin del mundo. Así que imagínense lo que será. La profecía del Salvador, ya la leí esa, vamos a la otra. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Sigue diciendo, el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Imagínense todo el planeta Tierra a merced de los demonios. Imagínense todas las voluntades humanas a merced de los demonios. Ya los ángeles no pelean con los demonios para que no gobiernen la voluntad de ciertos seres humanos. Ya los ángeles no cuidan a los hijos de los hombres. Ahora solamente cuidan a los hijos de Dios, a los que tienen el sello de Dios sobre su frente. En ese momento, lo que va a acontecer es que habrá dos grupos claramente definidos. Los hijos de Dios, el sello de Dios vivo en su frente, los de la bestia, los hijos de Satanás, los que adoran a la bestia a su imagen y reciben la marca en su frente y en su mano. Dos grupos claramente definidos. Los hijos de Dios, tiempo de angustia de Jacob. Los hijos de Satanás o los adoradores de la bestia, el tiempo de angustia que producen las 7 últimas plagas. Dios es tanto justo como misericordioso. ¿Cómo se entiende esto de la justicia y la misericordia de Dios? Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria de Dios como lo es la manifestación de su misericordia. Dios es misericordioso, pero aborrece el pecado. Y aquel pecador que quiera vivir con su pecado y no quiere entregar ese pecado al Señor para que Él lo perdone y transforme esa vida pecaminosa, tendrá que pagar por sus pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Y pagarán con su muerte. Con su muerte en las plagas, con su muerte en la segunda venida y con su muerte final después del milenio. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre los de Egipto. Los dioses de este mundo como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿No tendrá una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios quienes están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra, o sea, nosotros? Mis hermanos, así como Dios se manifestó allí en Egipto, capítulos 7 en adelante del libro de Éxodo, se manifestará al final de los tiempos. Así como destruyó a los dioses de Egipto, aquellos dioses que eran los demonios, que estaban contendiendo contra Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esa lucha por las plagas, así va a pasar en el fin del tiempo. Serán protegidos y guardados de las plagas sus hijos fieles, pero sobre los impíos caerán las 7 últimas plagas. Los de Egipto eran 10, estas últimas serán 7. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. Miren qué interesante. Aquí, la Review Herald de 1 de enero de 1889 nos dice lo siguiente. Leamos de nuevo. Página 244, tercer párrafo. Es importante que tengas esta cita marcada. Mirá lo que dice. Aquel que ha estado como nuestro intercesor y que oye todas las oraciones de contrición y las confesiones, aquel a quien se presentan con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor, en torno a su cabeza,
pronto cesará su obra en el santuario celestial. ¿Quién cesará su obra en el santuario celestial? Aquel que es nuestro intercesor. ¿Quién es nuestro intercesor? Exactamente, Cristo Jesús. Entonces la gracia y la misericordia descenderán del trono y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. ¿Cuándo Jesús asume el derecho y toma por hecho el cargo de juez supremo? En el momento que deja de interceder por su pueblo. En Juan 5:22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Y nosotros sabemos que el Hijo es el abogado, pero también es el juez. Pero ahora Jesús no está oficiando como juez. Ahora, en este momento, en el juicio investigador, Jesús no está oficiando como juez. En Hebreos capítulo 12, si me querés acompañar allí en tu Biblia, Hebreos capítulo 12 nos dice que el juez hoy es Dios. Hebreos se escribió después de Juan capítulo 5 versículo 22. A Juan lo escribe el apóstol Juan, a Hebreos lo escribe el apóstol Pablo. Algunos dicen que bueno, que Juan fue escrito después de Hebreos. Ponele, fue escrito en la misma época. No se pueden contradecir. Es verdad que en la misma época porque son contemporáneos, ¿no? Juan y el apóstol Pablo. Se muere primero Pablo, después muere Juan, porque Juan muere allá en la última década del siglo I y Pablo muerto allí por el 54, más o menos, después de Cristo. Pero lo interesante de esto es que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros de los cielos, a Dios el juez de todos y a Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué dice a Dios el juez de todos si Jesús es el juez? Si el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo. Porque Jesús, cuando ascendió, no tomó todavía, de hecho, el juicio. Él está siendo abogado. ¿Por qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2, acompáñenme por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Por qué Jesús tiene que abogar para con el Padre? ¿Por qué Jesús no aboga para consigo mismo? Si Jesús es el juez, ¿por qué no hace de abogado consigo mismo? Porque el juez, hasta el momento en que Jesús deja de interceder, es Dios. El Padre es el juez de toda la tierra y Jesús es nuestro abogado. Ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en su inmensa sabiduría, decidieron tomar esos roles. El Espíritu Santo, aquel que nos transforma, el Paracletos, el Consolador, ¿sí? Aquel otro, igual a Cristo, que viene para ayudarnos a nosotros. Jesús es el abogado, el intercesor, el sumo sacerdote, 100% humano, 100% divino. Y Dios es el juez de todos. Cuando Jesús deje de interceder, va a tomar el juicio por su mano y va a venir a hacer el juicio ejecutivo. Va a venir a destruir a los que destruyen la tierra y quieren destruir a su pueblo. Y después del milenio, Jesús, como juez de todos, va a destruir para siempre el pecado. Interesante. Allí resolvemos esta tensión entre ¿Jesús es juez o es abogado? Jesús es juez y es abogado. Pero hasta que deja de interceder, solamente oficia como abogado. Y el juez es Dios Padre. Cuando deja de interceder, aquí nos dice, asumirá su derecho el cargo de juez supremo. ¿Cuándo? Cuando deje de interceder. Seguimos leyendo. Página 244, último párrafo. Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. Dios es misericordioso, pero también tiene una justicia estricta e imparcial. Dios te ama con locura, Él te quiere perdonar, Él dio todo por vos, el cielo dio todo lo que tenía por vos, dio todo lo que tenía por mí, pero si permanecemos en el pecado, estricta justicia, pereceremos en pecado. Por eso tenemos que darle al Señor y vivir en nuestra vida la justificación por la fe, para ser justificados por Dios y para tener paz para con Dios. ¿Sí? Tenemos que ser justificados por la fe. Tenemos que vivir en nuestra vida el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Seguimos. En nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. No, Dios es amor.
Dios no nos va a destruir. Dios no te va a destruir porque comas un pedacito de jamón. Dios no te va a destruir porque hagas sed. Dios no te va a destruir porque... Así dicen, ¿no? El gran mundo religioso. Dios es amor. Él no te va a destruir. Una vez que decidís por Jesús, ya está. Él te salva. Una vez salvo, para siempre salvo. Los hombres razonan sobre la base de su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice Salmo 50, 21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. ¿Cuántas veces humanizamos a Dios? A veces tenemos un concepto de Dios que nosotros solo lo generamos. Que es lindo, es interesante, pero no es el concepto del Dios de la Biblia. Tenés que tener cuidado que en tu vida el concepto y la realidad de tu Dios sea el Dios de la Biblia. No el Dios de tu mente. No el Dios de tu mente. El Dios de la Biblia. Dios es quien la Biblia dice que es, no quien vos digas que es o quien te dijeron que es. Dios es lo que la Biblia dice que Dios es. Quien la Biblia dice que Él es. A veces humanizamos demasiado a Dios y entramos en una relación con Dios que no es con un Dios verdadero, es con un Dios ficticio. Para conocer a Dios, la única forma es a través de su palabra. Dios es quien la Biblia dice que es. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios en su amor y en su infinita misericordia castigará al transgresor. Porque si dejara que el pecado se desarrollara, contaminaría a todo el mundo. Así que por amor va a destruir al pecado y al pecador. Y por amor, porque imagínate lo que sería el cielo para un pecador. Sería una tortura. Vivir en un lugar santo con toda esa naturaleza pecaminosa y carnal. Así que Dios destruirá al pecador por amor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho a administrar a un semejante. Escuchen esto. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Lot no podía tener derecho a infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría con estricta justicia. ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Mis hermanos, Dios es dueño del universo. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? ¿Quién va a juzgar a Dios si lo que hace está bien o está mal? ¿Nosotros? ¿Con una mente finita y pecaminosa? No, mi hermano y mi hermana. La Biblia dice quién es Dios y lo que hará Dios. Y cabe en nosotros o no el tener fe y creer o no creer. Dios hará lo que dice que hará. Nos guste o no nos guste. Dios es quien Él dice que es. Nos guste o no nos guste. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Si hoy hablábamos con una mujer, con una muchacha, una chica que vive en Rosario, nos está dando una mano para modernizar, gracias Señor, modernizar algunos PowerPoint que estaremos utilizando dentro de unos meses. Y entonces hablábamos de que cuando estamos en un trabajo misionero, cuando estamos en un ministerio misionero, es muy importante que estemos derechos frente al Señor. Es muy importante que estemos con todos los derechos de parte del Señor. Porque si tenés un grupo misionero que esté formado por 2, 3, 4, 5 personas, si tenés una comisión misionera que esté formada por las personas que estén, si una de esas personas le da derecho al demonio, el enemigo toma derecho sobre esa comisión y empieza a entorpecer todos los planes. Es por eso que con Dios no se juega y con el enemigo tampoco. No debemos dejar que el enemigo tome derecho sobre nuestras vidas, porque estaremos arruinando nuestra vida, pero también estaremos arruinando con nuestra influencia de derecho aquellas comisiones o liderazgos donde nosotros nos encontramos incluidos. Miren qué importante que es estar en comunión con Dios. Sigamos leyendo. Los juicios vienen cuando Dios retira su protección. Y vamos a profundizar un poquitito la idea que dijimos recién. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si los que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él, hablando de Dios, no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos.
Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse su presa. Mis hermanos, en Josué capítulo 7 encontramos una historia que demuestra que Dios obra así. Josué capítulo 7, acompáñenme un segundito allí. En Josué encontramos en el capítulo 5 que realizan la Pascua, cruzan el mar, el río Jordán, se abre, cruzan, arman el altar, adoran a Dios, se circuncidan, los que no se habían circuncidado en 40 años en el desierto, festejan y celebran la Pascua, se aparece Jesús, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Israel, a Josué, y le dice la estrategia de guerra. Tienen que rodear la ciudad una vez por día, 7 veces el último día. Y entonces Dios se manifiesta, derriba las murallas y destruye Jericó. Dios le da un mandato. Durante 40 años Dios le venía dando estos mandatos. Y ahora le dice, no tomen nada del anatema, no tomen nada de la ciudad. La ciudad es anatema, es maldición, no tomen nada. Pero hay uno, Acán, hijo de Carmi, que agarra y toma de allí unos mantos babilónicos y oro. Y lo esconde en su tienda. Después de eso nos dice aquí que van a atacar a un pueblo chiquito, a Jai. Y entonces nos dice el versículo 4 del capítulo 7 de Josué, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabim. Entonces el 6 dice, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto su espalda delante de sus enemigos? Y entonces Jehová dijo a Josué, versículo 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado y han mentido, y aún los han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Israel ha pecado. Acán había pecado. Acán y su familia. Israel ha pecado. ¿Por qué Israel, Señor? Somos 2 millones de habitantes. Acán pecó. Derecho colectivo. Derecho corporativo. ¿Sos parte del pueblo de Dios? ¿Tu familia es parte del pueblo de Dios? Tu pecado influirá sobre el derecho de Dios sobre tu familia. ¿Sos líder de iglesia? Como Acán era un líder de una de las familias de su tribu, ¿sos líder de iglesia? Tu pecado influirá sobre tu familia y sobre el liderazgo de la iglesia y sobre la iglesia de la cual formas parte. ¿Perteneces a un grupo misionero? ¿Perteneces a un ministerio misionero? Tu vida de santidad o tu vida de pecado influirá para gloria o para maldición sobre el ministerio que estás participando. Qué responsabilidad que tenemos. Qué responsabilidad que tenemos. Si nosotros cometemos un pecado de abominación o si nosotros practicamos un pecado, el enemigo toma derecho, nos reclama, le otorgamos ese derecho y el enemigo empieza a entorpecer la obra de Dios. Empieza a entorpecer lo que Dios quiere hacer con ese grupo misionero, con esa comisión misionera, con ese programa de evangelismo o con lo que sea que se te da. Por eso hay que orar mucho para cuando estás haciendo un ministerio misionero, para saber a quién invitar y explicarle esto a quién vas a invitar. Necesitamos ser conscientes que si vamos a formar parte de un grupo misionero, si vamos a formar parte de una comisión misionera, si vamos a ser líderes de iglesia, esta responsabilidad recaerá sobre nuestros hombros. Y cuando el Señor venga nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Ya estudiaremos un poquitito más la influencia que tendremos, pero para eso tendremos el libro Mente, Carácter y Personalidad, que tiene varios capítulos donde toca este tema. Seguimos avanzando, ¿sí? Página 246, último párrafo. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, terminó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, estarán a merced de Satanás. Página 247, último párrafo. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo.
Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas ocultamente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Cuando Dios retire su protección del mundo, los ángeles del demonio harán desastre y sembrarán la desolación. Sembrarán la desolación. Hay personas, familias que están en el Señor y que se van alejando del Señor y el Señor los reprende, el Señor los exhorta, el Señor les dice, le avisa a través de un sermón, a través de un anciano que los va a visitar, a través de un amigo que va y les lleva un mensaje de esperanza, a través del pastor que va a hacer una visita y los exhorta, los reprende. Pero si se siguen alejando del Señor, al Señor no le queda otra que retirar su bendición y su protección, porque ellos le retiran su derecho y ahora Satanás hace de esa familia desastre. Desastre. ¿Y cuántas familias hemos visto así en nuestras iglesias? ¿Cuántas vidas destruidas porque se fueron alejando del Señor? Que no nos pase, mis hermanos, que no nos pase. Las primeras plagas, las primeras dos, ¿sí? Página 248. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de las que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas plagas tan temibles. Apocalipsis 16, 2 y 3. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Una úlcera maligna y pestilente. Y el mar se convirtió en sangre. Ahí, cuando salió el cáncer y se empezó a descubrir el cáncer, algunos hablaban de que era la primera plaga, pero se olvidaban de que la primera plaga cae después de que viene la persecución, después de que viene el zarandeo, después del fuerte pregón, después de la ley dominical, y cuando sale la ley dominical con decreto de muerte ya estamos en las plagas. Se olvidar de eso. El cáncer no es la úlcera. La úlcera esa vendrá en tiempo de angustia de Jacob para los hijos de Dios, tiempo de angustia, de plagas para todos los impíos. Y la segunda plaga hace que las aguas del mar se conviertan en sangre. ¡Qué cosa terrible! ¡Qué cosa terrible! En Primeros Escritos 2:81 nos dice: las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios suplicando que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Imagínate las personas que van a estar presas, esperando ser destruidas. Hay gente que le diga: por favor, decime, ahora creo, ¿cómo puedo escapar de esto? Pero ya no habrá tiempo. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. Ya no habrá tiempo. No habrá tiempo de arrepentimiento para que aquellos, como en la época de Moisés, golpeen el arca: Moisés, ábrenos, ábrenos. Ya no habrá tiempo. Ellos perecerán con las plagas y los que queden con la segunda venida de Cristo. Los ríos y la fuente de las aguas se convirtieron en sangre. La tercera plaga. Por terrible que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel declara: justo eres, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Imagínate todas las aguas convertidas en sangre de esas regiones donde caerá esta plaga. ¿Y los hijos de Dios qué beberán? Tranquilos, van a beber lo que Dios les dé para beber. Así como mantuvo a Elías, mantendrá a sus hijos. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, acuérdense que antes de la plaga viene el decreto de muerte. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, a condenar a muerte a los hijos de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si lo hubiesen derramado con sus propias manos. Por eso se les da de beber sangre como ellos derraman sangre. En la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Cuando se hablaba del gran agujero de la capa de ozono, se hablaba de que, wow, la cuarta plaga quemará a los hombres.
Puede entrar el sol por el agujero de la capa de ozono o puede entrar por cualquier otro lado. Lo interesante es que el sol quemará a los hombres. No necesita tener un aval científico esto. No necesita porque las plagas son milagros del Señor. Son obras sobrenaturales del Señor. Como lo es que una vara se convierta en serpiente. Como lo es que el polvo se convierta en piojos. Como lo es que vengan miles de millones de ranas sobre Egipto. Algo sobrenatural. Así van a ser las plagas. No sabemos cómo va a pasar. La Biblia no nos dice científicamente qué va a pasar, que el sol va a quemar a los hombres. Gente que dice, no, porque van a tirar una bomba nuclear y eso va a terminar de abrir el agujero de ozono y eso. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Estas van a ser las plagas de las copas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. La cuarta plaga. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. Miren lo que pasa después de la cuarta plaga. Ya cayeron las 3 primeras plagas, ¿sí? El mar se convirtió en sangre, vino una úlcera que mataba a los hombres y también las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y viene el sol que quema a los hombres. Nos dice Jeremías, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque se perdió la mies del campo, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los graneros fueron asolados. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de agua, y fuego consumió las praderas del desierto. Joel, capítulo 1, versículos 10 al 12 y 17 al 20. Mira lo que dice Amós. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Amós 8:3. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán azotes más terribles que haya sufrido jamás los hombres. Mis hermanos, imagínense el caos de la tierra en ese momento. Imagínense el caos. Las películas estas apocalípticas, ¿no? Como salieron ahí, el libro de Eli, bueno, y otras que no recuerdo ahora, no sé. Son unas películas que no valen nada, ¿no? Pero me acuerdo así de las carátulas. Son estas películas que todo el mundo quedó destruido por algo y hay caníbales, hay cosas terribles, hay... Bueno, así va a quedar el mundo y peor. No se asemeja a lo que se vivirá en el mundo en aquellos días. ¿Y de nosotros qué va a pasar? Nosotros ni nos tenemos que preocupar por eso. El Señor nos revela lo que va a pasar para que cuando acontezca creamos y tengamos fe que Él está por nosotros. Pero los justos no sufrirán las plagas. Si querés saber bien qué va a pasar con los justos, no te pierdas el capítulo que viene, que ahí habla de nosotros, los justos. La quinta plaga, página 250. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. ¡Wow! ¿Qué va a pasar acá? Densas tinieblas caen sobre la noche. ¿Te acordás de las tinieblas que acontecieron en Egipto? ¿Te acordás de las tinieblas que acontecieron en el momento de la muerte de Jesús? ¿Te acordás? Densas tinieblas, que el que estaba al lado del otro no lo podía ver. Imagínate, ya cayeron las 4 primeras plagas. Lo que pasó es que están todos por tirarse contra los hijos de Dios. Todos dicen que culpa de los hijos de Dios, que no quieren guardar la ley de Dios el domingo, caen esos juicios de Dios sobre la tierra, así que se van a tirar para matarlos. Densas tinieblas. Nadie encuentra a nadie. Pero pastor, pero ahora tenemos infrarrojo, ahora tenemos cosas que en aquel momento no se conocían. ¿Y vos te pensás que Dios no nos puede proteger de los infrarrojos? ¿No nos puede proteger de los satélites? ¿Vos te pensás que Dios no nos puede proteger de las cosas que el hombre ha inventado? Dios es superpoderoso. Dios es sobrenatural. Dios no necesita de tecnología. Dios necesita de su poder. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle. Nosotros lo único que tenemos que hacer es alabarlo por su poder.
No sé cómo lo va a hacer. Dios no lo revela, pero nos dice que nos protegerá. No tenemos de qué preocuparnos. Densas tinieblas caen sobre la tierra. ¿Qué pasa luego de esto? Antes de la sexta plaga pasan varias cosas. Prestemos atención. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas ante el acto. Sus gritos de burla expiran de sus labios, están asustados. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbrante claridad. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder. Uy, pero si es a medianoche acá, en China, ¿cómo va a ser? Mis hermanos, las tinieblas seguramente cubrirán todo. Y tal vez del lado que no es de noche, las cubren las tinieblas y es medianoche. Está oscuro cuando el Señor manifiesta su poder. Es lo que dice la sierva del Señor. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. ¿Qué pasa ahora? La ley de Dios aparece en el cielo. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre la otra. El profeta dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo. ¡Wow! La mano abre las tablas y así se ven los 10 mandamientos, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan explícitas que todos pueden leerlas. Algo sobrenatural. Las leen en español, las leen en hebreo, las leen en chino, las leen en portugués, las leen en inglés. Todos pueden leer los 10 mandamientos. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Qué momento maravilloso. Qué momento maravilloso. Y ahora los pastores que dijeron que eso eran mentiras, ahora los pastores que dijeron que los 10 mandamientos eran para los judíos, ahora que los pastores estos que predicaron que ya el sábado estaba abolido, la ley de Dios estaba abolida y ahora hay que guardar el domingo, se van a ver con toda una turba que se va a venir en contra de ellos. Sigamos leyendo, página 251. Los miembros de las iglesias que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, pecaron. Confiaron más en el hombre que en Dios. Pusieron primero el hombre. ¿Y qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. ¿Y cuál es la maldición? Su perdición. Aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor. Estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman. Y ustedes son la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente quienes más los admiraban en otro tiempo pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las mismas manos que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, se emplean ahora para matar a sus enemigos. Qué momento triste, qué momento triste. Mis hermanos, Dios nos ha revelado todo esto para que nosotros podamos ver con claridad lo que nos espera. Cuando llegue el momento de la imagen de la bestia levantarse y nos mandan a adorar a la bestia o a su imagen, tenemos que recordar qué pasará con los que adoran a la bestia y a su imagen. Beberán sin mezcla de misericordia el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y después del milenio, serán atormentados con fuego y azufre de acuerdo a sus maldades hasta que sean consumidos. Mis hermanos, tenemos que recordar eso. No para ser salvos por miedo, sino para ser salvos, sabiendo que si no decidimos eso, sabemos lo que nos espera. Y con toda la hombría o la mujería, sería tomar la decisión correcta. Si quiero ser salvo, hacer lo que tengo que hacer para ser salvo. Entregar mi voluntad a Cristo todos los días, amarlo y que ese amor se manifieste en obediencia. Si no quiero ser salvo,
Si me inclino a mis pasiones, si quiero vivir con un pie acá y un pie allá, saber qué es lo que me espera y esperar eso. Porque no vendrá otra cosa. No se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a Satanás y a Dios. No se le puede servir a Dios y a las riquezas. No se le puede servir a Dios y al fútbol. No se le puede servir a Dios y a los amigos. No se le puede servir a Dios y al alcohol. No se le puede servir a Dios y a la pornografía. No se le puede servir a Dios y al trabajo. No se le puede servir. Dios tiene que estar en primer lugar. Siempre en primer lugar. Si no, nos espera esto. Los falsos pastores vuelven ineficaz la palabra de Dios. Su obra pronto recaerá sobre ellos mismos. Entonces serán presenciadas las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los juicios de Dios caerán sobre la Babilonia mixta. Ahí cuando todos se vuelven y dicen, ¡ay, de aquella Babilonia que era grande! Pero ahora nadie la aborrece. Y se viene la sexta plaga, la batalla de Armagedón. Fíjense que esto se da todo en conmoción y una detrás de la otra. Los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en la última lucha contra el gobierno de Dios. Esa última lucha también está descrita en Apocalipsis 17 con los 10 últimos reyes, los 10 reyes más poderosos, que se unen a la bestia para hacer guerra contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Nos sigue diciendo, página 253. Después de la destrucción de Juan en Apocalipsis 10, Después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 acerca de ese poder hacedor de milagros que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. Y aquí viene la advertencia. Dentro de todo esto hay una advertencia. Apocalipsis 16:15. Nos dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez. Después de la transgresión de Adán y Eva, ellos quedaron desnudos porque el manto de luz y seguridad se había retirado. Mi hermano y mi hermana, Dios nos quiere encontrar vestidos. ¿Te acordás de la parábola del vestido de bodas? El rey llega y le dice, ¿qué haces sin el vestido de bodas? No tiene nada que decir. Échenlo afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dios nos quiere encontrar vestidos y ese vestido que necesitamos es el carácter de Cristo. Es lo único que llevaremos al cielo, es el carácter de Jesús. Pero para tener y obtener el carácter de Jesús necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos negarnos y buscar a Cristo en su palabra. Necesitamos negarnos y estudiar la palabra, escudriñarla día a día y clamarle al Señor, entregarle nuestra voluntad para que Él nos transforme. Necesitamos darle nuestra vida como el alfarero moldea el barro, darle nuestra vida como barro de alfarero para que Él nos moldee, para que Él nos guíe, para que Él nos transforme. No iremos al cielo con los mismos defectos de carácter de siempre. No iremos al cielo si vivimos en el pecado, si practicamos el pecado. Necesitamos de Jesús. Necesitamos de Jesús. Necesitamos estar vestidos de Jesús. Que cuando Jesús venga no te encuentre desnudo. No te encuentre vestido de hojas de higuera. Las hojas de higuera no sirven para nada. Pueden cubrirte, pero no sirven. Lo único que sirve es el manto de justicia de Cristo. Y acordate que tal vez vivamos ese tiempo y tal vez no. Tal vez te mueras hoy, mañana, dentro de un mes o dentro de 2 años, si Cristo no viene antes. Y ahí Jesús vino. Y te tiene que encontrar vestido y vestida. Para que cuando venga, te resucite en la segunda venida. Porque si no te encuentra vestido y vestida en el momento de tu muerte, si las tendencias de tus actos no son de ponerte la vestimenta todos los días, en el momento de tu muerte, vas a resucitar en la tercera venida. Y eso es lo más feo que le puede ocurrir a un ser humano. Resucitar en la tercera venida, después del milenio, cuando baja la Santa Jerusalén. Porque esa resurrección es para destrucción. Dios quiera que podamos todos los días vestirnos como amados y fieles hijos del Señor. 2 grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el Creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos. Del otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Los principados y las potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que les sirven y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí,
donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Ahora al final te voy a poner un tema del cuarteto Doxa, ¿sí? que es y habla sobre la gran batalla, se llama el gran conflicto. Y tiene esta imagen. De un lado está Dios, ¿sí? Cristo con sus ángeles, y del otro lado están los demonios. Y vamos a ver qué va a pasar en esa gran batalla. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo. Y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. La batalla que se vive en tu vida es real. Cuando estés luchando en tu vida, en tu día, en tu noche, empieces a luchar y hay algo que te lleva a pecar, eso es una batalla espiritual. Tenés que clamarle al Señor que mande ángeles, que batan fuertemente sus alas, que disipen las tinieblas, que traiga rescate a tu vida. Cuando estás discutiendo con el matrimonio, con los hijos, y se arma una discusión acalorada, donde ya se empiezan a lastimar, ahí está la batalla del bien y del mal. Satanás está tratando de destruir a tu familia, de destruir tu matrimonio. Tenés que arrodillarte, orar y ayunar por eso, para clamarle al Señor que le des los derechos al Señor, para que Él plante el estandarte, la bandera del Espíritu que promete en Isaías 59, 19. Esa batalla espiritual la tenemos todos los días, todos los días. No es lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Mi hermano, necesitamos pelear esta batalla. Silvina nos pregunta, ¿se dan simultáneamente? Entendemos que no caen las 7 plagas juntas en diferentes lugares. No es que en un momento caen las 7 juntas, sino que es un proceso de caída. No sabemos cuánto tiempo lleva entre una plaga y otra. No sabemos si es el mismo tiempo entre la primera y la segunda que entre la quinta y la sexta. Pero sabemos que son progresivas. Así como fue en Egipto, así van a ser progresivas. Pero no sabemos qué tiempo lleva. Nos daremos cuenta allí, mientras estemos orando y clamando al Señor. Pronto todos los habitantes de la tierra se habrán decidido a favor o en contra del gobierno del cielo. La 7ª plaga, última página de este capítulo. Necesitamos estudiar el derramamiento de la 7ª copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin lucha. Vamos a leer la 7ª copa, Apocalipsis 16, del 17 al 21. Acompáñame allí en tu Biblia. Vamos a buscar esta 7ª copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 17 al 21. El 7º ángel derramó su copa sobre el aire y salió un gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, entre 36 y 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué plaga terrible. Qué plaga terrible. Nos sigue diciendo, pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito, el Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis 19, del 11 al 16 está esa visión. El verbo de Dios viene montando el caballo, los ejércitos celestiales lo acompañan. Viene con una ropa teñida en sangre, que según Isaías, capítulo 63, versículo del 1 al 4, sabemos que esa ropa está teñida en sangre porque viene a pelear y a destruir a los que destruyen la tierra y a los que quieren destruir a su pueblo. Viene a pisar el lagar, él solo, a destruir a todos los que destruyen la tierra con su segunda venida. Es Cristo Jesús. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. La superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden las cordilleras. Imagínate, para que se hundan las cordilleras de los Andes. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruina ante su vista.
Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Y ahí viene la liberación del Señor. Ahí viene la liberación de los hijos de Dios. El próximo capítulo estudiaremos las 7 últimas plagas y los justos. Vamos a estudiar el gran tiempo de angustia que viviremos en ese proceso de las 7 últimas plagas. Dios nos promete libertad. Dios nos promete liberación. Dios nos promete que Él es el que pelea por nosotros. Me gustaría cerrar con un texto que me encanta. Hablando de plagas, hablando de libertad, en Éxodo 14:14. Allí se encuentra un texto que ha sido uno de mis preferidos desde el 2009 para esta época. Ha sido uno de mis textos favoritos. Mirá lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te angustia esto? Tranquilo, tranquila. Jehová peleará por vos. Jehová peleará por vosotros. ¿Qué tendremos que estar nosotros? Tranquilos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos hoy y ahora, para que todo esto que acontezca con las plagas, estas plagas literales, estas plagas que cuando dice la sierva del Señor, los mares se convirtieron en sangre, los mares se convirtieron en sangre, cayeron granizos, para que estas plagas no nos toquen y no temamos a estas plagas. Me gustaría hacer una oración y pedirle al Señor que nos dé fe. Fe para creer que podemos ser libertados por la mano de nuestro Dios. Y no solamente en aquel momento, hoy Dios te puede traer libertad. Hoy Dios te puede dar paz. En las luchas que Satanás haga contra tu vida, hoy Dios puede pelear por vos. Ese verbo que aparece montado en el caballo, en Apocalipsis 19, hoy por hoy, ese verbo que se llama Cristo Jesús, puede traer libertad a tu vida y puede echar de tu presencia al demonio, así como lo echó cuando él caminó sobre la tierra, a través del Espíritu Santo que ata al hombre fuerte y lo saca de la casa. Si hoy estás teniendo luchas espirituales, si hoy estás teniendo luchas contra los demonios, si hoy estás teniendo luchas de carácter en tu familia o luchas contra hábitos malos que están tomando tus hijos adolescentes y no sabes cómo ayudarlos, o luchas con tu matrimonio, dale lugar al Señor en tu vida. Jamás el Señor tomará lugar si le seguimos dando derecho al enemigo, si seguimos practicando el pecado. Pero cuando dejamos de practicar el pecado, cuando vivimos en santidad ante el Señor, por el derecho que le damos a su Espíritu Santo de habitarnos, entonces es que el Señor toma lugar en nuestra vida y empieza a decidir por nosotros. Y nosotros empezamos a hacer su voluntad y habrá cambios que hacer. Habrá cosas que arreglar, habrá cosas que sentarse y tal vez pedirse perdón entre el matrimonio o pedirle perdón entre padres a hijos porque hicieron cosas que no debían o no los guiaron como debían y pedirle perdón y ser honesto. A veces pensamos que en el liderazgo nosotros ganamos más liderazgo si ocultamos nuestros errores, pero déjame decirte que eso no es liderazgo, eso es mentira. El liderazgo genuino, el liderazgo que gana autoridad, es aquel liderazgo que es sincero y que cuando te equivocas le decís, che, miren, me tengo que disculpar, me equivoqué, perdóname, hice las cosas mal, las hice por ignorancia, no me di cuenta, pero perdóname. Tristemente me equivoqué, le pido perdón. Y eso hace que tus liderados, ya sean tus hijos, o sean los miembros de tu empresa, o sean tus empleados, digan, mirá que hay que tener buen coraje para, dicen ellos, ¿no? Para decir que se equivocó. Coraje, humildad hay que tener, humillarse. ¿Y es fácil? No es fácil, no es fácil. No nos gusta humillarnos. Nos gustaría que todo quede así, como que nunca nos equivocamos. Pero eso es mentira. ¿Por qué nos equivocamos? Y tal vez tengas que sentar a tu familia y pedirles perdón. Tal vez tengas que sentar a tu esposo y pedirle perdón, a tu esposa y pedirle perdón. Tal vez tengan que sentar a tus líderes de iglesia y pedirle perdón. Tal vez tengan que sentar a tu comisión de trabajo y decirle, perdónenme, me equivoqué en esto. ¿Te gustaría pedirle al Señor que nos ayude? A que nos pongamos en sus manos, seamos vencedores por Cristo. A que nos pongamos en sus manos y nos pongamos el vestido de la justicia de Cristo cada día. Vamos a orar por esto. Querido Padre Celestial, gracias por este capítulo maravilloso del libro Evento de los Últimos Días. Gracias por tu mensaje a través de tu sierva. Gracias por estas revelaciones que nos dejas. Señor, hoy queremos estar vestidos con la justicia de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos justifiques en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Abrimos la puerta de nuestro corazón para darte entrada. Transfórmanos. Cambia nuestro carácter, cambia nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Tráenos libertad. Ayúdanos a hacer nuestra parte para que tú hagas totalmente el resto. Bendícenos, capacítanos, habilítanos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos veremos el próximo jueves para el capítulo que habla sobre el tiempo de angustia y los hijos de Dios, en ese tiempo de las 7 últimas plagas. Los dejo entonces con este canto maravilloso, El Gran Conflicto, del Cuarteto Doxa. Bendiciones. Hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Son las fuerzas que gobiernan esta tierra. Ángeles caídos de un lado están con el príncipe de las tinieblas, mas del otro se encuentra a Dios y los ángeles del cielo destruirán para siempre el mal. Hace mucho tiempo que esta guerra comenzó, pero muy pronto llegará su fin. El Dios del cielo te llama hoy y te dice: ven, mi hijo amado. Cristo murió en la cruz por ti y Él te ofrece salvación. Solo debes creer y confiar en Él. Acéptalo de todo corazón, pero no te demores más. Falta muy poco ya para la vuelta del Rey. El gran conflicto está por terminar. Dios y sus ángeles vencerán y todos van a ver la gloria de Cristo. Él vendrá con gran poder y nos llevará al cielo para vivir con Él por la eternidad. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.